Pues muchísimas gracias a Magdalena Becerra, en primer lugar, por todo el esfuerzo enorme, y a todo el equipo que ha acompañado pues, la organización de este evento, de este congreso. La organización siempre es un trabajo arduo y mal pagado y mal agradecido, porque siempre hay cosas que se salen de las manos. Y por eso quiero empezar por ahí, agradeciendo. Y bueno, el día de hoy vamos a reflexionar en torno a este tema, qué significa pensar desde la comunidad de vida. Y Juan José Bautista decía que pensar no es lo mismo que reflexionar, que analizar. Pensar implica situarse ante las situaciones más graves. Lo grave da que pensar, y más aún lo gravísimo da que pensar. Uno se levanta y se pone ante la realidad para tratar de comprenderla en su conjunto. Y al día de hoy, que nos proponemos pensar este tema de la comunidad de vida, no puedo dejar de empezar esta reflexión, si no es a partir de lo que está pensando el mundo entero, que es Palestina. Raúl Rosfogel ha dicho en algunos de sus videos que Palestina es una prueba para la humanidad. Y yo creo que realmente es así. Porque por primera vez nos toca ver a los ojos el genocidio. Eso no había pasado en toda la historia de la humanidad. Nunca habíamos presenciado en vivo y en directo, high definition, el genocidio, el asesinato más franco, más crudo, más doloroso. Y tampoco habíamos podido ver a los ojos al genocida haciéndolo. Esto es algo gravísimo que da que pensar. Y cuando hablamos nosotros de una comunidad de vida, estamos hablando, por supuesto, de lo opuesto. Lo opuesto del genocidio, lo opuesto de la destrucción del otro. Y de pronto nos parece tan lejano. ¿Cómo podemos avanzar hacia la construcción de una comunidad de vida cuando estamos partiendo de las ruinas, del desprecio, del cinismo, del sadismo? Resulta un reto enorme y no podemos nosotros voltear la cara y hablar hermosamente de la utopía que queremos construir sin partir de la realidad horrible que tenemos que superar. Hace rato que la modernidad, este proyecto civilizatorio en el cual vivimos y que lo tenemos tan pegado a los ojos que no nos damos cuenta, hace rato que esta modernidad nos ha hecho perder la mirada, porque hemos naturalizado tantas cosas que realmente ha tenido que pasar una situación como esta, tan franca y tan cruda, para que empecemos como a despabilarnos. Hemos naturalizado el egoísmo, hemos naturalizado el individualismo, hemos naturalizado la cosificación del otro,
Hemos naturalizado el capitalismo. Pareciera que no hay otro aire que podamos respirar sino este. Y resulta que no habíamos visto que todos esos pequeños indicativos eran en realidad, como dicen los profetas, un aviso de incendio. Esas pequeñas dominaciones, cotidianas dominaciones, cotidianas destrucciones del otro, no son sino un aviso de lo que viene. Y eso es pensamiento profético. Los profetas no son adivinos del futuro. Los profetas saben mirar en aquellos pequeños guiños de la realidad la catástrofe que viene. Ven en un pequeño pecado la destrucción de la ciudad. Y ahora estamos acudiendo a ese indicativo que es un aviso de incendio de verdad, porque todas esas pequeñas dominaciones las hemos naturalizado. Tratar al otro como cosa, como mediación de mí mismo, es algo normal. Y bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? En el Chile del siglo XXI, que ha vivido pues el neoliberalismo 50 años, que de pronto hemos perdido la memoria de que la realidad podría ser distinta. Y con la memoria no solamente se pierden los recuerdos, se pierde también la aspiración de futuro, que eso es lo más grave. Porque cuando uno no recuerda, entonces también se le acaba esa capacidad de soñar, de imaginar, de desear. Déjame disculpar mi voz, pero si por ahí la bajo me avisa. Eso que llamamos hoy día sionismo es una de las caras o una de las maneras de llamarle al colonialismo. No es otra cosa, sino ocupar el espacio, ocupar el territorio. Y la modernidad, este proyecto civilizatorio en el cual vivimos, es un proyecto de dominación. Y por eso es que hemos naturalizado la dominación. Porque la vivimos todos los días. O sea, nuestra realidad está constituida por dentro a partir de estructuras de dominación. Pero también nosotros como sujetos estamos estructurados como sujetos de la dominación. Entonces, claro que no la vemos, la tenemos pegada en los ojos y la tenemos en las vértebras, la tenemos en las instituciones, la tenemos en las constituciones. Y pareciera de pronto que no hay manera de escapar. Para escapar hay que pensarlo radicalmente distinto. Y por eso nos va a significar buscar lo radical, o sea, buscar la raíz. Y ahí viene la palabra radical, que nadie se asuste. Viene de ir a la raíz. Y es lo que hemos perdido, la raíz. Entonces, este proyecto de dominación, que lo vemos estructuralmente en nuestras instituciones, que lo vemos en nuestros
ministerios, no sé cómo le llaman aquí, ministerios, secretarías, que lo vemos en nuestros proyectos educativos, que lo vemos en nuestra manera de concebir la política, por ejemplo. Enrique Dussel ha hecho un trabajo maravilloso, precisamente tratando de mostrar que la política no es dominación en el fondo. La política es un noble oficio. Y es un noble oficio de servicio a la comunidad. Y eso fue así a lo largo de toda la historia de la humanidad, en las distintas culturas y civilizaciones. Y solamente los últimos 500 años hemos perdido el rumbo por completo. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya habido dominación en otros momentos de la historia. Por supuesto que la había. Lo que no había es una dominación estructural. O sea, una dominación como proyecto. Eso es lo que no había. Esa es la novedad mundial de la modernidad. Eso es lo que se globalizó en la modernidad. Entonces, este colonialismo, que es inherente a la modernidad, que lo vimos llegar aquí en 1492, ha tenido muchos destinos, es decir, no solamente América Latina, mismo la península ibérica fue la primera gran víctima, justamente con musulmanes, con judíos, en donde se llevaron a cabo pues, los ensayos para después el colonialismo en este continente. Ramón Grosvogel tiene trabajos muy amplios sobre ese tema, Javier Hernández, que lo pueden buscar. Y, bueno, eso es muy interesante porque lo que vivimos aquí se ensayó antes. Y así comenzó la expansión colonial europea. Y en ese encontrarse delante de otras culturas que fueron concebidas como inferiores, ahí comenzó a desarrollar una identidad Europa, una identidad que después se volvió cultura y que después comenzó un proceso de globalización que va más allá de Europa y que llamamos modernidad. Y por eso Europa ya no necesita tener el pie en los distintos lugares del mundo, porque la modernidad llegó como proyecto y se instaló inferiorizando todas las otras culturas en el resto del mundo. Las inferiorizó de manera sistemática, las puso en el pasado. Entonces construyó una historia en la que todas las culturas anteriores a la modernidad son pasado, inferiores, atrasadas, y llega la modernidad como para coronar el proyecto humano. Con ese discurso se ha impuesto y ha producido universidades, ha producido una ciencia, y de esa manera se ha impuesto en todo el mundo. Las currículas en las universidades, en los programas de formación, de educación de los niños, están hechos con una misma mirada, que no es ingenua, es una mirada moderna. Pero el problema no es que sea moderna, no es que seamos antimodernos en un sentido así como para negarlo ya. El problema es que no se nos debe olvidar que la modernidad es un proyecto de dominación. Que el sujeto en la modernidad se comprende como individuo. Eso nos parece normal hoy en día.
Pero eso no es normal, ni es universal, es cultural. El individuo busca su propio interés, o sea, se ve como centro. Entonces, si es centro, el resto está para servirle. Es una subjetividad del rey, es una subjetividad de que el mundo está para servir a mis intereses. Pero el problema es que para que haya un rey, pues tiene que haber súbditos. Entonces eso implica automáticamente una relación de dominación, de que el otro se vuelve mediación para mí. O sea, lo cosifico. Eso significa cosificar, volverlo cosa, volverlo mediación de mí. Entonces en un mundo de individuos, lo que hay son relaciones cosificadas. Y esas son las relaciones sociales. La relación social es una relación donde todos nos vamos cosificando unos a otros. Y por eso es que la modernidad necesitó destruir, y esto lo ha expuesto de manera muy amplia el filósofo Juan José Bautista. La modernidad ha necesitado destruir sistemáticamente las comunidades y ha instalado una nueva relación intersubjetiva, una nueva relación entre personas, y esa es la relación social. Entonces no se puede equiparar lo social a lo comunitario. Hemos perdido lo comunitario y se ha instalado lo social. Y eso implica, ya se imaginarán, problemas de fondo. Porque hemos naturalizado las relaciones sociales. Es más, hablamos de también las relaciones sociales, las redes sociales. Pero no nos damos cuenta que todo el tiempo lo que estamos señalando es esa instalación de la cosificación. Se ha vuelto normal. Entonces, eso es en el ámbito de los sujetos y de las relaciones. Pero en el lado de las instituciones, tenemos también instituciones que se vuelven como grandes fetiches. Las instituciones, en el fondo, dice Enrique Dussel, son consensos. Ponerte de acuerdo con otra persona implica ya una pequeña institución. Entonces, las grandes instituciones son grandes consensos. Consensos históricos. Consensos que han atravesado muchas discusiones y muchos acuerdos que se van fijando en el tiempo. Hasta que tenemos una universidad, un Estado, pero son todos consensos detrás. O sea, en realidad son relaciones también, interpersonales. Pero el problema es que en la modernidad esas instituciones están construidas desde relaciones sociales. O sea que al interior hay también cosificación. ¿Y cómo lo vemos esto? Porque después adoramos la institución, que se vuelve como el gran sujeto, y todos nos volvemos mediaciones de la institución. Es decir, la institución es lo que importa. Y aquí recuerdo a Enrique Dussel, que le gustaba mucho hablar de un personaje histórico interesante, que su nombre en hebreo era Yehoshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y que decía: es el Shabbat. El Shabbat es el día de descanso. El Shabbat está hecho para el ser humano y no el ser humano para el Shabbat. El Shabbat es una institución también. Nos hemos puesto de acuerdo que ese día vamos a descansar de todo lo que hemos hecho la semana y nos vamos a reunir en comunidad.
¿Para qué? Para recuperar el sentido comunitario. Dejaremos de instrumentalizarnos, de andar deprisa, pararemos, nos miraremos, compartiremos. Pero de pronto el Shabbat se vuelve una ley y entonces todo el mundo tiene que celebrar Shabbat. Y ahora hay hasta elevadores del Shabbat, ¿sabían eso? ¿A qué niveles hemos llegado? En Israel, hablando de temas, hay elevadores del Shabbat en donde no tienes que apretar el botón porque eso sería trabajo. ¿A qué puntos hemos llegado? Entonces el elevador se va abriendo en cada piso. Entonces la gente se mete y se sube a que nadie trabaje. Pero ese es haber perdido el sentido del Shabbat. Ese es quedarse con la letra. Y eso justamente es lo que le pasó al Estado de Israel. Que es pura letra, sin espíritu. Entonces, esas instituciones que creamos y que en realidad tendrían que servirnos, y por eso Jesús, el Mesías, decía, si viene alguien y me pide que lo cure, ¿cómo no voy a curarlo? Porque es Shabbat. No, pero estás trabajando. Dice, claro, pero primero lo curo. Y después seguimos celebrando. Porque si yo celebro sobre el cadáver del otro, sobre la injusticia del otro, eso no puede ser una fiesta de la alegría. Eso es un carnaval de la muerte. Entonces las instituciones no pueden perder su espíritu. ¿Para qué fueron creadas? ¿Cuál es el sentido del consenso que está detrás? Dice Enrique Dussel, es la vida, la reproducción de la vida. Para eso nos ponemos de acuerdo. Para la vida. Y hay una cita muy preciosa, yo la leo en todos lados porque me encanta, porque quiero que todo el mundo la escuche. Y ahorita no la tengo aquí a la mano, se me fue, pero ahorita se me ocurrió compartirla con ustedes y a ver si me acuerdo de memoria. Es de Dussel. Y en realidad no es una cita, es una cita que yo tomé al vuelo de una conferencia que él dio. Pero él decía algo así como, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? O sea, ¿para qué construimos escuelas y hospitales y hacemos política? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué nos levantamos en la mano? ¿Para qué? Y entonces él hace un recuento largo de todos los para qué. Y luego dice, para estar juntos. Para estar juntos. Para la fiesta. Para estar juntos, bien comidos, bien vestidos, felices. El estar juntos es el fin de toda la historia. Pero ese estar juntos tiene que ser en la justicia. El estar juntos tranquilos. Entonces uno se queda así como diciendo, para eso hacemos política, y para eso hacemos política. Para estar juntos, bien comidos, bien satisfechos, felices. Y no lo estamos logrando. Es algo que está tan cerca de nosotros y hoy tan lejos también. Y por eso que está
está pasando ahora en Palestina nos interpela de una manera tan profunda. El Estado de Israel es la modernidad in extremis. O sea, estamos viendo una fotografía clara de lo que es la modernidad. Que además tiene este esquema que lo conocemos muy bien en la política. El Estado moderno, con una religión, una nación, un territorio, un Estado, una cultura. Ese es el esquema de la modernidad. Y eso implica justamente la devastación de todo lo que es humano. Porque si hay algo que es humano es la diversidad, es la pluralidad. Y quiero citar aquí a Ramón Resfogel, que él nos ha recordado en distintas ocasiones cómo es que se ha ido construyendo un discurso que primero decía: cristianízate o te mato. Después fue: civilízate o te mato. Espero decirlo en orden. Más adelante fue: democratízate o te mato. Hoy es: te mato. Porque ¿qué es lo que le molesta al Estado de Israel? La existencia de los palestinos, su simple existencia, que es insoportable. Entonces fíjense, es como si Israel dijera: yo soy si tú no eres. Ese es la contrario de lo que nos ha enseñado Franz Hinkelhammer como el fin de toda la historia. Bueno, espero llegar ahí. Ese es el tema, pero el ser de este Estado de Israel está unido, o sea, su identidad está unida al no ser de Palestina. No hay manera de mediar, no hay manera de discurrir, no hay manera de argumentar, no hay manera de salvar la situación. Y eso creo que es lo que nos ha dejado a todos más perplejos. ¿Qué haces frente a eso? En la Segunda Guerra Mundial veíamos, y Hannah tiene trabajo sobre eso, la banalidad del mal, decía ella. Es decir, el mal se hacía de manera banal, o sea, no de verdad porque se quisiera. El tipo que apretaba el botón de la cámara de gas cumplía un horario de 8 a 6. Y él le decía: a tal hora, tal hora, tal hora vas a apretar el botón. Y él iba, obediente, funcionario, y apretaba el botón. No era que él tenía un odio hacia los judíos y quisiera exterminar. No. Y eso era como de escándalo, ¿no? Que decía Ana, ¿cómo puede ser que uno puede, o sea, que puedes hacer cosas tan brutales como matar al otro simplemente en la formalidad burocrática de cumplir con tu función ante el Estado? ¿Qué hacemos con ese mal? Es un mal estructural. Es un mal estructural en donde ya no hay sujetos. Todos son funciones, ¿verdad? Funcionario. Pues hay que pasar de ser funcionario público a ser servidor público. Porque el funcionario cumple funciones y es una cosa de la estructura.
el servidor público es un agente y es un servidor y es un sujeto. Pero hemos pasado de esa banalidad del mal a lo que tenemos ahora, que es el sadismo. No sé cómo más nombrarlo. Porque no es que hago el mal sin darme cuenta. Gozo haciendo el mal. Y vamos a tener que pedir apoyo a psicólogos no modernos, que habrá que buscarlos. Porque es un tema para pensar. O sea, eso lo estamos viendo en vivo y en directo. Nos aparece todo el tiempo, lo vemos ahí. O sea, un montón de videos hay, o sea, de gente cotidiana, jóvenes, chicas, celebrando el genocidio. Es un desastre. Entonces, hay que regresar a la película. ¿Cómo es que cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a producir este tipo de sujeto sádico? Ha tenido que sufrir justamente un proceso de cosificación total. O sea, esta gente no es que sea mala por sí misma, es que se ha producido y reproducido en la sociedad moderna. Eso es lo que produce la sociedad moderna. Ese es el extremo de la cosificación. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Palestina es una fotografía clara de lo que vemos en pequeña escala todos los días en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, en nuestros países, en todo el mundo. Esa es la verdadera pandemia de la que nadie habla. La modernidad es una pandemia. La cosificación del otro es una pandemia. Porque ahora para yo ser, necesito destruir al otro. Ese es el extremo, no hay más. Pero si no desandamos este camino, eso sí es la guerra de todos contra todos, de la que hablábamos. Hobbes hablaba de eso, y es muy interesante porque Hobbes hablaba de la guerra de todos contra todos como algo que sucedía de hecho todos los días. Muy interesante la crítica que le hace Dussel, porque Dussel dice: primero, no somos individuos, porque todos tenemos un ombligo, o sea, venimos de alguien, decimos adentro de alguien. Lo que es intrínseco al ser humano es ser comunidad, es ser comunitario. Eso es parte de la estructura del ser humano. Pero eso se ha perdido. O sea, estamos por eso sin raíz. Entonces, si lo que vivimos es una guerra de todos contra todos, porque todos somos individuos, cada quien busca su propio interés y cada quien está tratando de quitar al otro del medio, dice Dussel, eso es lo que Hobbes veía cotidianamente en la Inglaterra de su tiempo. O sea, eso que él estaba describiendo no es una descripción de lo que es la humanidad. Es una descripción
de lo que es la Inglaterra de ese tiempo. Pero la Inglaterra de ese tiempo es ya modernidad. O sea, lo que él estaba describiendo era la relación social de la modernidad. Entonces, desde hace rato que se nos viene diciendo esto. Claro, hoy es como un golpe en la cara, porque no lo habíamos visto tan claramente, porque el genocidio siempre estaba en otra parte y estaba oculto, sin high definition, pero ahora sigue estando en otra parte, pero nos llega a todas nuestras pantallas y podemos verlo todos los días. Pero eso que está pasando allá es un anuncio de lo que viene para acá, si no lo detenemos. Y es un anuncio, yo diría, consciente y estructural. Consciente porque hay intereses muy claros de que eso se extienda a otros lugares. Porque eso es también una prueba para ver qué hace la humanidad. A ver si nos quedamos callados, a ver si les pasamos la mano, a ver si empezamos a naturalizar el genocidio de Gaza, a ver si China hace algo, a ver si Rusia hace algo. Y si nadie hace nada, y seguimos mirando hasta que cumplan con su objetivo, y su objetivo es muy claro: arrasar a los palestinos completamente. Si nadie hace nada, entonces agarrémonos, porque ese es el principio de muchos otros genocidios que se vienen. Y que ya están pasando, pero que no los tenemos delante de nosotros en todas las pantallas. Cosas que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso es, digamos, a nivel de intencionalidad, ¿sí? Pero hay otro problema que es el estructural, que es la modernidad ya llegó aquí. Ya es programa de educación, ya soy yo. Soy el sujeto moderno, egocéntrico, ¿no? Que se sube al camión y ve a todos como posibles enemigos, porque de hecho puede ser que lo sean. ¿Cómo desandamos el camino? ¿Cómo volvemos a reconstruir comunidad? ¿Cómo volvemos a recuperar lo sagrado de la cotidianidad y de la vida y del otro? ¿Cómo? Si se ha trivializado tanto, si se ha banalizado tanto, que es estremecedor cuando uno ve los números, o sea, número de muertos. Para mí es como, ¿qué quiere decir eso? La muerte no se puede contar. No se puede contar. Porque nos desarma. Porque nos va como atravesando huecos. Yo siento en el pecho. Yo digo, después de 5,000 ya no tengo pecho. Estamos como tragados por un hoyo negro de muerte. ¿Cómo recuperamos en medio de eso la ternura? Pero ese reto. ¿Cómo recuperamos la esperanza? Y no hay que buscarlo ni en el pasado, ni en el futuro. Hay que buscarlo aquí y ahora. Porque además, como decíamos, no se trata de inventar nada,
Se trata de reconectarnos con la raíz de eso que somos. Es muy lindo, yo quiero poner un ejemplo de los pueblos originarios. Que los pueblos originarios nos recuerdan que la naturaleza no es cosa, como nos dijo la modernidad, sino que la naturaleza es sujeto, es madre. Y si es madre, entonces todos automáticamente, como sus hijos, nos hacemos ¿qué? Hermanos. Por eso en los pueblos originarios la política que se reconstruye es una política de hermanos. No es una política de la guerra de todos contra todos como Hobbes. En la diferencia. En la modernidad el sujeto es individuo y es sobre todo propietario. Así se define. El sujeto es propietario. Es propietario de la tierra. Y la tierra es cosa. Entonces el modo como nosotros nos relacionamos con la naturaleza es el modo como nos va a definir toda la realidad, cómo nos aparezca ante los ojos y cómo nos aparezca también como posibilidad de construcción política, económica. Entonces, o somos hijos de la tierra o somos señores de la tierra. Pero hay algo más. Y es que, en realidad, si nosotros empezamos a reconectarnos con ese ombligo, y empezamos a ir más atrás, y más atrás, y más atrás, dice Russell, hace 3.500 millones de años, despertó una célula a la vida. Y esa vida ha comenzado a vivir y no ha dejado de vivir esa vida hasta el día de hoy. O sea que todos somos en realidad una misma vida. Somos expresiones de una misma vida que ha estado viva desde hace 3.500 millones de años. Y la razón humana, es una astucia de la vida. Porque el ser humano despertó a la conciencia, pero es la vida la que despertaba la conciencia. Y despertaba la conciencia para hacerse responsable de la vida misma. O sea que la naturaleza no está frente a nosotros. En realidad, somos nosotros. Pero nos hemos desconectado de ahí. Porque hemos perdido esa conciencia de conexión. Y tenemos que recuperarla para poder reconstruir, ahora sí, la comunidad de vida que en realidad somos, pero que también estamos llamados a ser. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación, por su palabra, por su conferencia. Y como había dicho, entonces ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios, para que podamos compartir las reflexiones sobre lo que nos ha ofrecido la profesora. Se ofrece entonces la palabra. Conmira, y vamos a hacer unas 4, si les parece, unas 4 preguntas y luego le devuelvo la palabra. Tengo 2 preguntas, bueno, un poco del desconocimiento, pero la primera sobre las instituciones. Cuando decía usted sobre la
pero a medida que pasa el tiempo igual los objetivos cambian, entonces ¿cómo se hace ahí? ¿Tienen que mantener como su origen o el objetivo con el que fueron creadas por adaptarse a? O eso, ¿cómo hay responde? Y la otra es sobre la raíz, sobre porque hay que volver a la raíz, y comparto mucho eso igual, pero también creo que somos un continente que fue masacrado y fuimos parte de una mezcla, y ahora ¿a qué raíz tenemos que volver? ¿Qué es esa? No sé, tal vez sinónimo de identidad, no sé, como nuestro origen, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el origen o la raíz a la que tendríamos que volver según usted? Ahí en el mesón, ahí en el mesón, a ver. Vamos a parar. Sí. Bueno, doctora Katia, justamente cuando yo vengo de Perú, ¿no? Y en realidad las ideas que usted expone obviamente, digamos, generan muchas reflexiones en torno pues, a la realidad que nos ha tocado vivir hace, digamos, muy poco y quizás hasta ahora. Como ayer hablaba el profesor también en Ramón, la modernidad tiene esa particularidad de crear zonas de ser y zonas de no ser. Y en estos episodios donde la violencia, digamos, se vuelve más descarnada, podemos ver esas tendencias selectivas, ¿no? De este sistema. Nosotros lo vivimos pues, en Perú precisamente el año pasado, el 7 de diciembre, de una forma como respondió el Estado pues, moderno, liberal peruano, ¿no? Ante las protestas, ¿no? En las zonas como Ayacucho, Cusco, Puno, la respuesta fue pues, una respuesta militarizada y con asesinatos, disparos directamente pues, a los manifestantes, ¿no? Mientras que en las protestas en Lima, en la capital, la respuesta no fue de esa naturaleza. Justamente, digamos, quería hacer este pequeño comentario y así también preguntarle digamos, si nos pudiese dar algunas referencias en torno a estas ideas que Enrique Dussel, digamos, también las ha explicado muy bien en torno a los principios normativos que nos pueden servir para construir instituciones con pretensión de justicia, ¿no? Bueno, yo hace mucho tiempo leo a Enrique Dussel, es uno, digamos, de ellos filósofos que me han permitido pensar realmente. Y él habla pues, de estos tres principios, digamos, fundamentales, ¿no? Para la construcción de una institución política que tenga pretensión de justicia, ¿no? La afirmación de la vida, lograr el consenso participativo de la comunidad política y ponerse en la posición pues, de la víctima del sistema, ¿no? De repente, digamos, usted que ha tenido una cercanía muy grande al profesor Dussel, puede dar algunas ideas adicionales sobre ese tema. Vamos a hacer 4 y luego hacemos otra ronda. Usted, y usted, ¿sí? Y después hacemos otra. Muchas gracias, Katia, primero por hacernos pensar. Soy Ariane. Quería preguntar, el capitalismo es como el sistema económico de la modernidad. ¿Tú distingues de alguna forma estos dos o van completamente juntos? Yo, desde el movimiento feminista, siempre hay como una cierta duda a cuestionar la modernidad de todo. Lo que escucho de ti es que es como el sistema intrínsecamente jerárquico, dominador, patriarcal quizás. Entonces, bueno, estoy curiosa de cómo si lo relacionas de todo o si hay algo que podemos rescatar de la modernidad en el sentido de este sujeto, individuo o algo que alguna gente dice que sí, que eso sí, los derechos humanos vienen con la modernidad, ¿no? Dicen algunas. Entonces, estoy curiosa de qué dice de eso. Y la segunda, de este reconectar, lo tocas, pero dice somos todos sujetos modernos, también ya ha llegado. ¿Por dónde iniciamos la rebeldía de la vida? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí. Bueno, muchas gracias, profesora, por su exposición. Bueno, no sé
sé que cuando habrá llegado a Santiago, los días están bonitos acá en este valle, así que ojalá que sigan los días. Y quería preguntarle primero por un tema dentro del pensamiento, digamos, crítico latinoamericano. ¿Por qué cree usted que si se entiende, digamos, la modernidad como un proyecto de dominación, por qué todavía hay, o sea, a qué atribuye usted el hecho, posturas como la del profesor Santiago Castro Gómez, que sigue reivindicando, digamos, los elementos emancipatorios de la modernidad? ¿Qué es lo que está obnubilado ahí? ¿Qué es lo que no está viendo? Y para avanzar un poco más también, me parece algo entretenido, que decía algo chistoso el profesor Grosfogue el otro día, de que tal vez este rechazo tiene que ver también con los matices cristianos que aparecen en las tónicas de los discursos de la liberación, de la filosofía de la liberación. Y el profesor Grosfogue decía que acá en Latinoamérica, en el occidente, el ateo en el fondo era el peor de los cristianos posibles, o un cristiano no confeso. Y dentro de ese problema del cristianismo relacionado con la modernidad, ¿qué opina usted respecto de esta distinción que existe entre Enrique Dussel y Francis Hinkelamer respecto al origen de la modernidad? Dussel lo pone más en 1492, Hinkelamer lo lanza más para atrás, pone al caso de la ortodoxia, de Agustín de Hipona, pero Enrique Dussel, por ejemplo, en el libro de Historia Mundial y Crítica, reivindica en cierto momento la figura de Agustín. Hinkelamer no tanto. Siento que ambos entienden que la modernidad se relaciona con la inversión del cristianismo. Entonces, por eso daba dos preguntas. Por un lado, Santiago Castro Gómez, en realidad es ese lado, y el resto es cristianismo. Eso es. Gracias. Wow, preguntas. La primera sobre las instituciones, cómo pensar las instituciones y transformarlas, ¿no? Bueno, Enrique Dussel dice que en el fondo todas las instituciones están en virtud de reproducir la vida, ¿no? De alguna manera, en algún sentido. O sea, nos ponemos de acuerdo para desarrollar algún proyecto que nos ayude a vivir. Pero claro, como tú dices, los objetivos van cambiando, porque también incluso la vida va cambiando. Pero lo importante es estar como en un estado de apertura. O sea, la institución empieza a ser problemática cuando se vuelve autorreferente. O sea, cuando nosotros validamos la institución por la institución y nos olvidamos de cuál es el sentido de la institución. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? un ministerio de justicia y de pronto ese ministerio es cuestionado por todo el pueblo, o sea, claro, tú puedes salir a reprimir a toda la gente para poder salvaguardar el ministerio de justicia, pero eso sería profundamente injusto, ¿me entiendes? Entonces hay contradicciones. Que ya no se pueden salvar. Entonces que tú tienes que hacer más bien una revisión de transformar ese ministerio, porque ese ministerio ya no representa lo que tenía que haber representado. Entonces, el punto es que tienes que generar mecanismos al interior de las instituciones que permitan eso, que permitan transformarlas. O sea, que los disensos no vengan a ser negados, sino que vengan a ser también como una voz que te anuncia. Justo Dussel decía que era como la minoría es en parte como el futuro que se te anuncia. Es esa voz profética que te dice, mira, eso que tú estás ahorita acordando, ¿no? O sea, si pasas sobre mí, vas a volver a encontrarte ese problema más adelante. Entonces, ese disenso que hay es justo como el pivote necesario para ir transformando las instituciones.
Entonces tenemos que generar instituciones que no se vuelvan sagradas, sino que mantengamos siempre el ámbito de lo sagrado en la reproducción de la vida. Porque de otro modo, entonces, lo que más bien haces es convertir en un fetiche esa institución. Un fetiche es justo un falso Dios. Entonces estás adorando lo que no tienes que adorar. No tienes que adorar la institución, sino para qué fue creada. Y aquí, si es, por ejemplo, para hacer justicia entre seres humanos, pues entonces vuelve a ese lugar a generar el consenso para hacer la transformación necesaria de ese ministerio. ¿Sí? Entonces esta relación como dialéctica de ir trabajando al interior de las instituciones es muy importante. Y eso es difícil, o sea, justo porque no pasa, es que hay como los grandes choques en la historia. Pero si tuviéramos como mecanismos en donde no acalláramos la crítica, sino más bien como que acercáramos la crítica, tendríamos mayores posibilidades de ni siquiera generar espacios para que haya revoluciones tan radicales. O sea, la revolución radical viene justo porque se vuelve insostenible una realidad. Y esa realidad se ha vuelto insostenible porque tú has aplastado a tal punto que entonces te explota la olla. Entonces sí, o sea, de hecho, creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? La transformación crítica de las instituciones tiene que ser el tema de una política, y usted lo aborda, de una política de la liberación. ¿A qué raíz tenemos que volver? No es una raíz cultural. Eso es muy importante, tu pregunta es muy importante. Porque no es que nosotros estamos criticando, digamos, a la modernidad para anteponerle el pueblo amazónico, ¿no? O el pueblo andino. No es una crítica culturalista, ¿no? De ahora vamos por esta otra cultura, no. Es una cuestión de ir a la raíz. Y por eso cuando nosotros vamos de manera radical a la vida, pues eso, estamos aquí todos y para estar aquí tenemos que haber pues, medianamente comido, dormido, o sea, hay cosas que no están puestas a discusión, son el sostén, son el fundamento de todo. Y la vida es ese fundamento. Entonces tenemos que volver a esa raíz. Como quemar la necesidad de como que nos permitan vivir, una cosa así. Tenemos que reflexionar sobre todas las condiciones necesarias que nos permitan todo lo demás. Entonces, conectar a la raíz significa muchísimas cosas. O sea, y es parte de la pregunta, de la última pregunta que dijeron, ¿cómo volvemos, no? ¿Cómo desandamos el camino de la modernidad en la cotidianidad? Yo puedo, o sea, cuando respondo esa pregunta, pon atención, te voy a dar un poquito más de datos al respecto. Gracias. La modernidad. Bueno, que pedían referencias, ¿no? A las ideas de Dussel sobre los principios normativos. Bueno, sí, Dussel tiene esta obra que él escribe, Política de la Liberación, tomo 1, Historia Mundial y Crítica, ¿no? Es un texto muy importante, yo digo porque ahí él es donde encuentra las categorías que después va a trabajar a lo largo de toda su política. Ese libro es como el laboratorio, porque él se va dando cuenta a medida que va analizando la historia, pero a medida también que va analizando los autores, se va a dar cuenta de aquello que está supuesto en todas las culturas, en todos los autores, y que nadie dice, y que es el tema también de la vida, ¿no? De cómo reproducimos la vida, y ahí saca la cuestión de los principios que tú mencionas. Después está
el tomo 2, que es la arquitectónica, ¿no? Y es donde expone ahora sí como todo el vocabulario de la política, qué es lo político, y donde explica los 6 principios, porque primero la política implica reproducir la vida, ¿no? Implica reproducir, desarrollar la vida, pero también implica ponerse de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo, pues en principio nos ponemos de acuerdo los que estamos. Y de ahí vemos cuáles son las posibilidades que tenemos y avanzamos con la factibilidad, ¿no? Están los 3 principios, el principio material, formal y de factibilidad. Y después los otros 3, ¿por qué? Porque hay el que no puede reproducir la vida, ¿no? La víctima. Entonces, eso te genera un descuadre del lugar en el que estás. Porque bueno, a lo mejor los que estamos aquí podemos reproducir la vida, pero allá hay muchos que no. Entonces, ¿qué significa situarse desde ese otro lugar? Y además nos pusimos de acuerdo entre nosotros, pero hay otros que llegarán aquí después y no estarán en el consenso. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, ¿cómo se complejiza? Y pues entonces habrá consensos mayoritarios, habrá consensos minoritarios, habrá crítica. O sea, la cuestión del consenso también es un problema, es complejo. Y después la factibilidad, lo posible, ¿no? En este mundo, por ejemplo, en este mundo capitalista, lo posible es este. Pero también hay otros mundos posibles, ¿no? Entonces la factibilidad de construir más allá de esto que parece imposible en este mundo, pero que es posibilidad de un mundo otro y futuro. Entonces, bueno, en estos 3 libros, ¿no? La historia, política de la liberación, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tomo 3, Enrique Dussel ya no lo va a poder escribir. Él, por muchas razones. Una de ellas, la más importante, la edad. Porque cada tomo le implicaba un trabajo muy, muy grande. Entonces ya llega el punto que llama pues así a la gente que estaba en el seminario en ese momento y a cada uno le reparte un tema y van y discuten y así sale el tomo 3. Ese es el tomo 3, hay que trabajar. Porque es el tomo, curiosamente, más importante, tendría que haber sido el tomo más importante de la vida de Dussel, y Dussel no lo pudo escribir. O sea, es un capítulo pendiente. Hay que revisar lo que todos los compañeros escribieron y ver. Porque también, yo me acuerdo siempre, Juan José Bautista le decía, no, esto va a salir, ya se va a enterar todo el mundo, pero Juan José Bautista le decía, doctor, para poder escribir ese último libro, usted tiene que estar en situación de revolución. Lo voy a decir. No lo puede escribir en México desde la 4T, porque la 4T no es una revolución. Y Juan José Bautista tenía razón. Para poder pensar ese tomo de la política de la liberación, tomo 3, tenía que haber estado en la revolución bolivariana, por ejemplo, que se están proponiendo construir un estado comunal, el cual es una revolución. Y bueno, en esas contradicciones y en ese proceso y en esa intención se están debatiendo los compañeros en Venezuela. Y Dussel le dijo, tienes razón, pero la vida ya no dio. Entonces es un tomo que hay que revisar, pero bueno, es un punto de partida fundamental. Y otro tema también, que es
que esa política de la liberación del tomo 3 tenía que haber pensado de manera más radical la comunidad. Y tampoco está. Son temas que nos quedan, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, pero sí, digamos, la guía tiene que ser esta, el reconstruir la comunidad de vida. Ese tiene que ser como el eje. Desde ahí es que, desde donde hay que hacer esta crítica y completar esa tarea de la política de la liberación. Bueno, no sé si tú querías alguna otra referencia de la política. Y bueno, sobre el capitalismo y la modernidad. Mira, es un tema fascinante y habría que dar una conferencia sobre el tema, me encantaría. Pero bueno, podría trazarte algunas ideas. El capitalismo, para poder ser, necesita destruir las comunidades. ¿Por qué? Porque necesita mano de obra, necesita individuos, necesita trabajadores, dice Marx de manera muy sarcástica. Él dice, necesita trabajadores libres. ¿Qué quiere decir libres? Quiere decir que no tienen tierra, que no tienen comunidad, que no tienen nada. O sea, en realidad son pobreza absoluta. Esa es la materia que necesita el capital. Para que entonces, como no tengo nada, pues me tengo que vender yo unas horas para poder trabajar. La modernidad como cultura, o sea, como proyecto civilizatorio, tiene todo el armado para que funcione el capitalismo. O sea, por eso ha sido también tan importante. O sea, la modernidad ha avanzado a todo lado y el capitalismo le ha ido detrás. Ahora, ojo, esto no quiere decir que sean, digamos, como espejo, ¿no? Uno del otro. Este es un modo de producción de sujetos y de objetos, el capitalismo. Porque produce mercancías, pero produce sujetos también. O sea, necesita, y para eso la modernidad le presta un gran servicio. Porque necesitas producir la mercancía y después quién te la quiere comprar. Produces la mercancía y al consumidor. Y entonces así se reproduce todo el sistema. Pero ojo, porque también Franz Finkelhaber dice, el socialismo es también otro modo de producción de la modernidad. Y aquí toda la izquierda siempre salta de la silla. Porque dicen, ¿cómo? Y claro, porque la izquierda también es moderna. O sea, las contradicciones que tenemos que superar son realmente bien profundas. Ahora, ¿por qué el modo de producción del socialismo es moderno? Porque implica la dominación de la naturaleza. Y es porque parte de relaciones sociales, todavía. Entonces, bueno, valgan estas poquitas palabras sobre el tema. Sobre si queda algo de la modernidad para salvar. Pues yo diría, hagámosle como el proceso de exorcismo a la modernidad, quitémosle su pretensión de dominio y veremos si queda algo. Porque ese es todo el punto, no es que nosotros queramos combatir la modernidad por la modernidad, no. Lo que hay que combatir es su pretensión de dominio.
Si le quitas eso, en realidad no te queda mucho, porque toda la ciencia está basada en la relación sujeto-objeto, y esa es una relación de dominio. Entonces, si tú vas uno a uno con todos los temas, analizando la economía moderna, la política moderna, ¿no? O sea, la política en donde el poder, ¿qué es el poder? Es dominación. Pero el poder lo podemos repensar desde otro lugar, como servicio, como voluntad de vida. Entonces, si vamos yendo como a cada uno de las áreas, ¿no?, en las que uno puede así como distinguir de la realidad, te vas dando cuenta que no queda prácticamente nada. Y porque también la tecnología tiene, como dice Ramón Grossvogel, tiene cosmovisión. No es impoluta, objetiva. No, implica que la naturaleza es cosa. Uf, y de Santiago. Lo que eso, vamos mañana. Santiago, sí, él reivindica la modernidad. Y ahora cuando habla de transmodernidad, habla de modernidad. O sea, él usa la palabra de Husserl, pero el significado, o sea, lo que tiene adentro, el contenido de la categoría, en él, cuando él la menciona, es modernidad. Yo digo que eso nos dediquemos mañana. Mañana abre justamente mesa de debate, así que ahí podremos abordar el tema. Y sobre la modernidad, si es la inversión del cristianismo, claro. Y ahí están de acuerdo los dos, Enrique Husserl y Franz Fukuyama. De hecho, Franz Fukuyama dice algo así como que la modernidad es una secularización de los prejuicios de la cristiandad. Entonces, claro, ya no ves la cristiandad ahí, ¿no? Que la cristiandad además es la inversión del cristianismo, hay que decir, ¿no? Porque el cristianismo originario era un cristianismo revolucionario, que se jugaba con los pobres, era un proyecto político y de liberación. Pero cuando el cristianismo, con más de cuando el emperador se vuelve cristiano, ¿no?, y entonces ahora se vuelve fundamento del imperio, pues entonces da un giro por completo, ya no es un movimiento por los oprimidos, sino que ahora es como lo que le tiende la bata al rey, y lo que lo pone ahí como emisario de Dios. O sea, es la inversión total. Lo que tenemos ahora es la cristiandad, no tenemos ya el cristianismo. La teología de la liberación, sin embargo, se propuso eso, o sea, hizo una lectura de volver a comprender el cristianismo de acuerdo a esta potencia crítica y política también. Y por eso se la jugaron, ¿no? En América Latina conocemos esa historia y ahora aquí en Chile ustedes la conocen bien. Entonces, sí, la modernidad, yo la vería así, o sea, y Husserl también, no tiene conflicto con esa idea. Sí, muchas gracias. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Bueno, muy interesante, me interesa mucho ahondar en esta idea de la reproducción de la vida como un gran principio. La vida no está al frente, sino está en uno. Yo he tenido la mala suerte de leer muchos autores que también trabajan la vida. Entonces, quería preguntar cómo cualifica usted esta vida que debería ser reproducción de la vida. Pienso, no sé, en ciertos autores donde ven que la vida misma, la reproducción de la vida misma es contradictoria, agónica, antagónica. Ejemplos ridículos, si me permiten, no sé, por pandemia, bueno, el virus también es vida.
ejemplos no tan ridículos, pero quizá un poco inapropiados, es un parto donde está la vida de la guagua en contraposición a la vida de la madre. Entonces, hay autores, no sé, pienso en Weber, Max Weber, que dice que las esferas de valor son posiciones vitales que están contradictorias, y que esas posiciones vitales parecieran ser dioses politeístas que están en un combate, que nos piden sacrificarnos, pero no hay ninguna relación entre estos distintos puntos de vida. Pienso en Nietzsche, que bueno, su voluntad de poder es voluntad de vida, que vida quiere crecer, crecer, y esa imagen de vida me suena súper parecida al capitalismo. Que el capitalismo, que esta vida no puede detenerse, porque si se detiene, tiene que seguir constantemente creciendo. Entonces, pienso en este Hitler, que habla de Lebensraum, bueno, la idea de tener que crecer. Bueno, entonces, mi pregunta es, ya que yo quisiera adentrarme en esta noción como un principio ético de la vida, de lo que se trata de la reproducción de la vida, si me puedes ayudar a cualificar cómo entiendes tú la vida, distinguiéndola, me imagino yo, de estas nociones de la reproducción de la vida, de hecho justifica la guerra constante, la contradicción. Eso. Muchas gracias por su pregunta. Sí. Primero de todo, Tania, agradecerte. Me quedó súper claro esta distinción entre lo comunitario y lo social, que en general usamos como sinónimos. Y claramente no son sinónimos. Lo comunitario es relaciones comunitarias entre personas, entre sujetos, y lo social son relaciones en las que al otro se le ve como un objeto que tiene una función determinada, y esa función está pensada para mí o para las personas más cercanas, que las veo dentro de instituciones más cercanas como la familia. Y ahí algo que me quedó dando cuenta es respecto a lo de las instituciones, porque me pareció que como que propones la idea de que se pueden mejorar las instituciones, o hay algo que se puede hacer en las instituciones, como por ejemplo escuchar las disidencias. Pero me suena también a que las instituciones, la familia, el cristianismo que acabas de mencionar, distinto a la cristiandad, que era algo mucho más comunitario, parece estar más del lado de lo social que de lo comunitario. Entonces, me surge ahí, más que a lo mejor mejorar las instituciones, no será lo más pertinente, voy a decir algo bien radical, acabar con la gente. Bueno, eso por una parte, y lo otro que también quería comentar respecto a tu pregunta también de cómo volver a la raíz. No sé si lo entendí bien, pero me parece que volver a la raíz tendría que volver a lo natural. Y lo pensaba en ejemplos como, no sé, como lo que consumimos. Si yo por el kiosco me compro una negrita, que puede parecer algo súper inocente, detrás de esa negrita hay consumo de animales, hay consumo de plástico, hay personas que trabajaron para que yo me esté comiendo esa negrita y que fueron explotadas. Tal vez, si se puede entender, volver a la raíz como ser consciente de ello. Como, no sé, un día estaba comiendo nueces con cáscara, lo que implica, para mí implica, con una pesa, poder abrir. Y todo ello implica demorarme más en comer, no ir al negocio al frente, comprarlo con la tarjeta y tener como todos los frutos secos a granel y comer mucho sin valorar toda esa producción, sacarlo del árbol, todo ello. Ser como más conscientes de cómo usamos la naturaleza, cómo usamos a otros seres humanos, se puede tener que ver con eso, en la raíz. Y lo último, que hablaste de la dominación, cómo la dominación está en la modernidad, ¿eso sería patriarcado? ¿Se puede entender de esa manera? ¿O puede que no toda dominación sea patriarcado? Muchas gracias. Estimado. Bueno, en primer lugar quería agradecerle por la ponencia y bueno, para el tiempo, mis dudas son dos. En primer lugar, ¿cuál es la relevancia que le da a la necesidad de elaborar nuevos marcos categoriales para no
caer en utilizar las mismas herramientas de la modernidad, como diría y en palabras de Juan José, volver a caer en lo mismo. Como cuál es la relevancia de elaborar nuevos marcos categoriales que superen las herramientas, las supuestas herramientas que nos otorgaría la cara emancipatoria que tendría la modernidad en nociones de la modernidad. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la relevancia que usted le da para pensar una política de la liberación? La concepción de Juan José de transmodernidad colonial, haciendo como también justicia con la concepción que tiene de la modernidad en Enrique II. A ver, esa última no. ¿Cuál es la relevancia que usted le da a que consideremos la categoría transmoderna con el apellido que le da Juan José de transmodernidad colonial para que no termine deformándose y utilizándose como un simple apellido para posicionar una categoría como de colonial? Vale. Bien, la última pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Una cosa es ver esta cosa en internet, otra cosa es estar acá en vivo. Tengo dos preguntas, una va a ver con tu rol de académica, de pensadora. Estas instituciones, por ejemplo, que existen a nivel internacional, como el FMI, la ONU, donde Estados Unidos tiene una injerencia total de hacer y deshacer con todo eso, se ha venido develando en el último tiempo, y bueno, desde que existe, con un montón de cosas, sobre todo el tema palestino, como mencionabas tú. Me queda la duda, por ejemplo, organismos como la Corte de, no me acuerdo cómo es el apellido de la Corte, donde hay 5 países que han ingresado demandas para que se vean a Netanyahu y a los criminales como lo que son y buscarlos como criminales de guerra, como lo que se hizo en algún momento en Nuremberg. Una parte es eso, cómo ver esa diferencia de distintas instituciones que existen a nivel internacional y que son herramientas que tiene la modernidad, y la otra tiene que ver más que nada con tu rol militante de Morena. Yo escucho a un analista internacional que es mexicano, Alfredo Jalife, y él tiene pésimas referencias sobre la candidata Claudia Sheinbaum. Y aparte, Claudia Sheinbaum tiene un apellido de una comunidad no muy querida. Esas son mis dos preguntas. Y un comentario muy cortito. Yo estoy metido en distintos medios independientes y respecto al relato de la modernidad, una de las cosas que me llamó respecto al tema palestino, por ejemplo, que había gente que justificaba que Israel, donde decían, no, es que mataron, Hamas decapitó a no sé cuántas guaguas, siendo que era una fake news, pero ellos no hacían el análisis de que Israel, a través de la mayor tecnología y punta, estaba matando a la misma cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. A ver, bueno, la primera pregunta, en las instituciones, ¿cierto? Y bueno, y te agradezco muchísimo porque me recordaste la pregunta de la volver a la raíz que no terminé de contestar. Así que te agradezco. Mira, las instituciones son condición humana. No podemos evitarlas. Y ponernos de acuerdo es parte de la vida. Y Dussel ponía mucho el ejemplo de, digamos que estamos en una clase, ¿no? Y todos sabemos que nos vemos aquí, o en el día de hoy estaba un cartel, ¿no? Y todos fuimos convocados a venir a una hora. Que no hay instituciones que digamos, pues nos vemos la próxima. Y entonces yo vengo un día, me siento aquí y empiezo a hablar, y pues no hay nadie, claro, porque no le avisé a nadie, no quedamos en nada y no tiene sentido. Entonces las instituciones hay que dejar de verlas como edificios. En realidad son acuerdos. Esa es la base de la institución. Después hacemos el edificio.
para que quede ahí, se vea y tengamos un lugar para reunirnos. Pero lo esencial, o sea, lo que sostiene las instituciones son los acuerdos. Y esos acuerdos son necesarios. Y tienen que ver incluso como, bueno, vamos a matar de todos un mamut, bueno, tú vas por allá, yo voy por acá, bueno, cada uno se divide la función y vamos todos y matamos al mamut. Ahí ya empiezan las instituciones. Entonces, hay que verlas, o sea, justamente en su esencia, para precisamente no permitir que se fetichicen. Entonces, como son acuerdos, podemos cambiar los acuerdos. Es más, tenemos que cambiarlos porque tenemos que actualizarlos, porque no siempre tenemos las mismas necesidades. Y la necesidad de pronto de que construyamos un Estado así y asado no es la misma que en 100 años. Porque aparecen nuevas cosas, porque nos damos cuenta de que no habíamos considerado esto y lo otro. O sea, la realidad siempre te va a rebasar y es necesario que así sea. Decía Franz Rosenzweig que la vida es como un torrente de agua y las instituciones pues son los diques que ponemos. La vida siempre te va a romper los diques. Pero eso no quiere decir que tú termines, bueno, ya no vamos a construir nunca más diques, porque tienes que llevar el agua a algún sitio. Entonces, pues así tenemos que ir como navegando en la política, actualizando y tratando siempre de que lo que hagamos sea el mejor consenso posible. Sabiendo que quizá llegue alguien después que nos diga que algo no consideramos. Pero aquí y ahora sí la pretensión tiene que ser completa de querer construir, porque si no, no tiene sentido. Es como si le decimos a los pueblos, no, mira, ahorita vamos a hacer algo ahí más o menos, ¿no? No, la gente no sale a construir más o menos una sociedad nueva. La gente sale a la calle a construir una revolución porque quiere cambiar y quiere hacer una sociedad justa. O sea, en esa pretensión estamos, siempre tenemos que ir como con esa lanza que nos lleva adelante, pero con humildad. O sea, creo que la humildad también tiene que acompañarnos en la construcción del trabajo de las instituciones. Y por eso los grandes líderes llegan ahí no pidiendo estar ahí. Muchas veces se quisieron escurrir para no estar ahí, pero fueron llamados y puestos ahí. Entonces, con humildad tenemos como que ir trabajando, haciendo lo mejor, pero sabiendo que podemos corregir y que vamos a corregir, que es el compromiso corregir. Y luego sobre el volver a la raíz, eso es una pregunta muy bien hermosa y que me convoca mucho, porque creo que se tiene que hacer desde lo más cotidiano, justamente. Juan José Bautista hablaba sobre la dialéctica producción-consumo. Yo les pido que busquen el tema de él en su libro de qué significa pensar desde América Latina. Él lo aborda. Y él dice, cuando nosotros tomamos conciencia de qué es lo que nosotros consumimos y por qué consumimos lo que consumimos. Y por eso comer capitalismo produce subjetividad capitalista. Eso que decíamos, que el capitalismo no solo produce objetos, sino que produce sujetos. Entonces hay un contenido que es un contenido espiritual también, que está ahí impuesto. Por eso la comida que te sirven en McDonald's, ¿no? Y la comida que te sirve tu mamá no alimenta igual.
Y no tiene que ver solamente con las vitaminas, minerales y proteínas que están contenidas, sino que tiene que ver con una intencionalidad que está impuesta. ¿Por qué? Porque el capital produjo esa mercancía para ganar, o sea, para tener una ganancia. Y tú te estás comiendo eso. Entonces, al final, eso también queda como contenido subjetivo. O sea, que no es nada más una cuestión de cómo esto o cómo lo otro, sino que lo que como me constituye, lo que consumo me constituye, porque consumo también la espiritualidad contenida ahí. Entonces, esto que tú comentabas sobre la conciencia es fundamental. O sea, no solamente ahora nos va a bastar que la comida, por ejemplo, sea orgánica, o que la comida sea kosher. La comida kosher hoy día significa genocidio. Miren qué fuerte, qué doloroso. ¿Qué es kosher? Kosher es un tipo de calidad que ponen los judíos sobre la comida, que quiere decir adecuado para el consumo de acuerdo a la Torah. Y muchos productos, ustedes fíjense, tienen la K, kosher. Pero hoy lo kosher tiene que brutalmente sacudirnos. O sea, no es solamente que sea orgánico, que sea kosher, sino que también, por ejemplo, se produzca con justicia. O sea, la conciencia nos va llevando a que seamos cada vez más exigentes. Porque puede ser que yo me coma un aguacate orgánico, pero si yo estoy en la Siberia y me como un aguacate orgánico, estoy haciendo un daño a la humanidad impresionante. Por todo lo que tuvo que gastarse para que me llegara ese aguacate en las mejores condiciones a la Siberia. Entonces tenemos que ir como ampliando cada vez más la conciencia para ver qué es lo que consumimos cuando consumimos. Entonces, eso es un proceso. O sea, por eso no se puede hacer de la noche a la mañana. No es que transformamos subjetividades en un Cristo, ¿no? No. Es un proceso, una cosa te va llevando a la otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba amamantando a mi primera hija, que me reunía con otras madres que también estaban amamantando. A mí me daba mucha emoción ver, ¿no? O sea, todas estábamos en lo mismo ahí, descubriendo este proceso de la amamantar. Y automáticamente como que la teta te llevaba a buscar comer mejor, buscar remedios naturales, buscar una medicina más natural. O sea, como que una cosa llevaba a la otra. O sea, el simplemente hecho de darle teta a tu hijo te empieza a generar cambios que después ya tienes una huerta en tu ventana, ¿no? Y necesitas como ir dando esos pasos. Y de pronto ya estás ahí intercambiando, ¿no? O sea, con las amigas, o sea, vas haciendo comunidad. Entonces, conectarte con la raíz significa eso. Significa como ir buscando en el curso de la reproducción de la vida aquello que realmente te nutre para la vida, y eso siempre que te nutre para la vida, y aquí aprovecho para ir contestando la otra pregunta, es la comunidad.
O sea, no es la vida en abstracto. Porque la vida solo se puede reproducir de manera comunitaria. Ustedes intenten reproducir una comunidad de pájaros solitos. Es imposible. Para poder reproducir tú los pájaros necesitas los árboles, los bichos, o sea, necesitas reproducir todo el ecosistema entero. Entonces, pensar desde ese criterio de la vida nos implica salir de la visión sujeto-objeto. Nos implica romper muchos esquemas y empezar a ver que para yo poder reproducirme, tengo que primero reproducir todo lo que hay alrededor de mí. Es decir, al final yo me reproduciré por añadidura, pero buscaré primero el beneficio de todo lo que me rodea. Y entonces, si todos estuviéramos en esa tónica, o sea, fíjense qué cosa absurda. Yo me preocupo de mí mismo, ¿no? Y lucho con todo el mundo para poder yo mantenerme en este mundo. Pero ¿qué pasa si yo me abandono y me pongo a preocuparme por todo el resto? Y todos hacemos lo mismo. Nada le faltaría a nadie. Porque siempre habría quien esté justamente respaldándote. Y ese es como el principio que tenemos que ir trabajando y generando y sobre todo transformando conciencias en ese sentido. Yo preocupándome por todos los demás. Al final, produciré el cambio y generaré ahora sí la continuidad de vida. El problema es que estamos en el paradigma al revés, en el mundo al revés. Entonces, bueno, ya volviendo a la parte ya la pregunta, otra ya la fui respondiendo. Entonces, esos problemas más particulares se tienen que ver realmente en el contexto. Como que no es posible como dar, como un mazazo, ¿no? La ley de cómo vivir en los conflictos de vida concreta. Pues eso tiene que primero tener criterios y después avanzar. Por ejemplo, uno de los criterios que pone Husserl es primero las víctimas. O sea, si tú partes de pensar desde la víctima, desde el pobre, desde el excluido, vas a atinar siempre. O sea, vas a recomponer el sistema. Porque la víctima lo que te está mostrando es que ese sistema no funciona. Y él siempre ponía este ejemplo y a mí me parece genial, yo siempre lo uso. Cuando a ti te duele algo, el dolor que tienes es como una alarma que te está diciendo tu vida está en peligro. Y si tú no haces algo para poder remediar ese dolor, por ejemplo, tu dedo está en el fuego, si tú no quitas la mano, si no tuvieras dolor, te quemas. Te quemas todo. Entonces el dolor te avisa, es un aviso otra vez, para que hagas algo. La víctima es ese dolor. Es ese dolor de la humanidad que nos está diciendo, mira, que si no haces algo, te viene también. Palestina es ese aviso. Un aviso súper fuerte, súper doloroso, pero que va al centro del tema. La relevancia de elaborar marcos categoriales, es fundamental. Porque las categorías te permiten ver. Si tú no tienes categoría, no ves. Por eso dicen
pueblos originarios que miraban los barcos de Colón no veían barcos, veían otra cosa. O sea, porque vemos a partir de esos marcos. Y por eso es que se nos escapa ahora la realidad. Por eso es que como nacemos, crecemos, desarrollamos y morimos al interior del marco categorial de la modernidad, naturalizamos la modernidad. Pensamos que no hay otra manera de vivir que dominando. Entonces necesitamos nuevos marcos categoriales para mostrar otras maneras de ver. De que no, podemos vivir de otra manera. Y eso se puede hacer justo, o sea, con un trabajo epistemológico, tú puedes ir enseñando esto también, a que otros puedan ver. Entonces, si nosotros tomamos simplemente el marco categorial de la modernidad, vamos a reproducir en la práctica y en la vida la modernidad. Por eso, si necesitamos producir nuevas categorías, es para mostrar como nuevos observables. Porque cuando le pones un nombre, te aparece una realidad nueva. Pensar la transmodernidad decolonial. Bueno, sí, la transmodernidad tiene que ser decolonial o no es. O sea, ese es el modo de avanzar hacia la construcción de un sistema más allá de la modernidad, que es lo que estamos denominando transmodernidad junto con Dussel, tiene que ser a partir de un proceso de descolonización, necesariamente. Y bueno, me voy avanzando rápido. La 4T, me vas a hablar. La 4T, mira, es un proceso, como todo proceso. Y tanto Enrique Dussel como yo decidimos criticarla por dentro. ¿Sí? Porque en este momento de la historia de México, es lo más radical, es lo más comprometido, es lo más fuerte y es lo único que hay. Entonces, pues también como una cuestión de militancia política, se trata como de hacer crecer los procesos, de profundizar los procesos. Y eso lo hacemos desde dentro, con todos los problemas. Pero, digamos, son como señalamientos entre hermanos. Porque yo creo profundamente que así es como hay que hacer la política. O sea, nos tenemos que dar con todo, como hermanos. O sea, diciendo, no es nada personal, pero, o sea, por el compromiso que tenemos, es que tenemos que decirnos las cosas al interior y saber cerrar, ¿no? Filas y avanzar, cuando hay que ganar los espacios. Porque si no hacemos eso, o sea, es la anarquía. No se puede producir nada, no se pueden construir instituciones, no se puede producir una transformación. Entonces hay momentos para la crítica y hay momentos también para cerrar filas. Y para decir, avanzamos juntos en esto y cuando termine esta coyuntura, vamos de nuevo a la discusión, ¿no? Pero sabiendo como postergar esos momentos y políticamente ir estableciendo estrategias para avanzar. Pues bueno, Israel y Hamas. Bueno, yo creo que mejor lo dejamos por ahora. Dejamos algo para mañana, ¿no?